Buenos días, qué alegría inmensa poder empezar este día nutriéndonos de la palabra de Dios, con su palabra. Un saludo caluroso a cada persona que se va uniendo. Hoy el Señor nos llama a ser valientes en la misión y de tomar la decisión de seguirle sin reservas. Además, tenemos una fiesta preciosa hoy en nuestra iglesia. Hoy conmemoramos con gozo la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Empezamos súper bien el mes de octubre, mes del Santo Rosario. Y esta santa es un faro de la pequeña vía de la santidad, de ese caminito que le llamaba ella. Abrámonos hoy a la voz de Dios. Vamos entonces a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, luz que nos guía, ven y disipa toda duda, toda tiniebla y todo temor de nuestro corazón. Regálanos de tu sabiduría, Padre bueno, para entender el mensaje de la cruz que nos presenta el Evangelio y la valentía para responder al llamado del Señor sin mirar atrás. Vamos a iniciar entonces leyendo las lecturas de este día que nos trae la liturgia para pasar entonces a nuestra reflexión. En la primera lectura tenemos una lectura del libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo del 1 al 8. Era el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes. Tenía el vino delante y yo tomé la copa y se la serví. En su presencia no debía tener cara triste. El rey me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes mala cara? Tú no estás enfermo, sino triste. Me llevé un susto, pero contesté al rey: viva su majestad eternamente. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruina y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y le respondí: si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Pero añadí: si a su majestad le parece bien, que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, superintendente de los bosques reales, para que se me suministren tablones para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me instalaré. Gracias a Dios, el rey me lo concedió todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo tenemos el Salmo 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Y en la lectura del Evangelio de hoy tenemos del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». El Señor le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, hermanos, hoy las palabras están bien duras, ¿ah? Sobre todo ese evangelio lo vi bien fuerte de parte del Señor. Hoy, como les comenté al inicio de este live, estábamos celebrando en la iglesia la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Y en la liturgia de este día, la primera lectura nos invita a pensar en la paz que Dios hará brotar como río hacia su pueblo y cómo Él consuela maternalmente a sus hijos. También el Evangelio del día nos recuerda la enseñanza de Jesús sobre la sencillez y la humildad. Y hoy esto puede iluminar nuestra oración. En la primera lectura, que es la lectura de Nehemías, se nos relata el momento en el que Nehemías, teniendo una posición privilegiada, siendo copero del rey, se atreve a pedirle un permiso al rey y recursos, que no es lo mismo, para reconstruir su ciudad natal, Jerusalén. Y en ese momento en que él está pidiendo este permiso y esos recursos al rey, él lo hace con temor, por supuesto, pero fíjense ustedes su respuesta ante el temor y ante esta solicitud que él iba a hacer. Él primero ora. Antes de hablar, él ora y ahí sí, luego actúa. Y esa oración le da la valentía para hablar con el rey, y su fe le permite obtener todo lo necesario. Y este es un ejemplo de cómo la oración prepara la acción para llevarlo a nuestra vida diaria. Nehemías nos enseña que el liderazgo cristiano y la misión comienzan con la intercesión y la planificación audaz. Él no solo soñó, sino que movido por el dolor de ver su casa, su ciudad en ruinas, él se preparó, oró y pidió lo que él necesitaba. Y el Señor lo honra. Fíjese que al final de esta palabra dice: la mano del Señor me acompañó. El Señor lo honra en la fe, que se traduce en valentía y acción. En este pasaje que nos presenta hoy el Señor, en la primera lectura,
nos dice algo muy concreto. Y es que la fe auténtica no es pasiva, sino que nos mueve a actuar. Hermanos, confiar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados esperando el milagro, sino dar pasos concretos para reconstruir lo que está derrumbado, por ejemplo, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces vemos problemas en casa, divisiones en la familia, vacíos en la sociedad y pensamos, hombre, alguien debería hacer algo? ¿Sí o no? Hoy el Señor nos dice, si alguien eres tú, con mi gracia puedes hacerlo. Y hermanos, no necesitamos grandes recursos. Fíjense, Nehemías solo tenía su fe, su coraje y su confianza puesta en el Señor. Y fíjense que hoy Santa Teresita entendió este misterio. Y aunque ella nunca salió del convento, sí fue reconstructora de almas. ¿Por qué? Porque ella ofrecía esos pequeñitos sacrificios que ella hacía por los misioneros y por toda la iglesia. Fíjense, ella no se quedó con los brazos cruzados a pesar de estar encerrada, sino que desde lo oculto ella cambiaba al mundo con su oración. El Señor hoy te pregunta en esta reflexión de la primera lectura, y es ¿qué muros caídos puedes reconstruir en tu vida? Tal vez sea ese muro del diálogo con tu esposo, el muro de la paciencia con tus hijos. Yo levanto la mano ahí. Tal vez el muro de la fe en medio de tu cansancio. Pídele la gracia hoy al Señor de ser un constructor y no un espectador. Hermanos, y si tenemos tal vez algún proyecto de Dios pendiente en la vida, como empezar ese apostolado al que el Señor te ha llamado, como a reconstruir esa relación con tu esposo, tal vez a mejorar tu vida de oración, no esperes. No esperes al mañana, es el hoy. Ora con fervor, pero también actúa con valentía y visión, dando pasos concretos. El Señor es un Dios de obras, nosotros también. Para reconstruir eso o para adelantar eso que tenemos pendiente. Dios abrirá las puertas y te dará los recursos como se los dio a Nehemías. Abandónate también en la fe y empieza eso que tienes postergado, porque es el hoy, no mañana. Mañana quién sabe. En el Salmo 133, aquí vemos al pueblo de Israel en su exilio en Babilonia, lamentándose. Nos cuentan ahí que se lamentaban a orilla de los ríos. Y ahí son invitados a cantar, pero su respuesta es una respuesta de dolor. Ellos dicen ahí, ¿cómo podríamos cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Su amor por Jerusalén, su fe, es tan grande que prefiere que se les paralice la lengua antes que olvidar la fuente de su verdadera alegría. Y hermanos, este salmo es un testimonio de la fidelidad a Dios sobre cualquier consuelo terrenal. Este
este salmo nos recuerda que también nosotros podemos estar en un exilio espiritual. Cuando nos alejamos de la oración, cuando dejamos que el mundo apague nuestra fe, cuando dejamos de recordar que nuestra verdadera patria es el cielo. Y hermanos, el peligro está en acostumbrarnos a vivir lejos de Dios como si no pasara nada. Nos contaba hoy Valentina, una creadora de contenido católico a la que sigo y que también hace estudios bíblicos, que cuando ellos están haciendo este lamento, este salmo, habían pasado ya muchos años desde que habían sido exiliados y no habían empezado la construcción todavía o la reconstrucción del templo, a pesar de que sí, como nos contaban los salmos anteriores, la palabra de Dios anterior, no los salmos, la palabra de Dios anteriormente, si no me equivoco, en el libro de Esdras, ellos ya estaban arreglando sus casas y llenándolas o sea, haciendo construcciones preciosas de sus casas, y no habían vuelto al tema de la reconstrucción del templo. Entonces, por eso ahí es el peligro de acostumbrarnos a vivir lejos de Dios. Y aquí el salmista nos enseña que el creyente auténtico no puede olvidar al Señor, no lo puede sacar de su vida, porque es que esa memoria viva es la que nos sostiene en la prueba y es la que nos recuerda hacia dónde vamos caminando. Fíjense que Santa Teresita, en medio de su enfermedad y de todo eso que ella pasó, que se cree en estos tiempos que era como una especie de depresión, digámosle oscuridad espiritual, ella repetía: no quiero perder un solo instante en amar a Dios. Y aunque sentía a veces el silencio del Señor, nunca lo olvidó y nunca dejó de ofrecerse con confianza y de continuar en ese caminito espiritual. Entonces yo te pregunto, hoy el Señor te pregunta: ¿y tú? ¿Qué tanto recuerdas a Dios en tu día a día, en esa cotidianidad? ¿Será que solo lo buscamos en momentos de necesidad, que lo tenemos como ese Dios transaccional y milagrero? ¿O será que lo mantenemos presente, no solamente en nuestros dolores, sino también en nuestras alegrías? El Salmo de hoy nos exhorta a no olvidar nunca al Señor, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en nuestras actividades cotidianas, ni en nuestro descanso. Siempre hacer memoria de aquel que nunca se olvida de nosotros, de aquel que nos da la vida. Hermanos, en el exilio de este mundo, rodeados de voces que nos invitan al pecado, a olvidar a Dios, debemos negarnos a cantar el canto del mundo. Que nuestra fe siempre esté en el Señor, que es nuestra alegría suprema e innegociable. También el Señor te pregunta hoy: ¿hay tierras extranjeras en tu vida que te invitan a silenciar tu fe? No sé, tal vez en tu trabajo o en tus relaciones sociales. El Señor te pide que, aunque cueste, no silencies tu cántico. Mantén viva la añoranza por la presencia de Dios por encima de las modas, de las presiones. Que tu primer amor, el Señor, no sea reemplazado por ningún placer o convivencia del mundo.
Y esto mismo nos lo recalca el Señor en el Evangelio. Hoy nos hace un llamado a la decisión de seguirle sin mirar atrás. El Evangelio de San Lucas nos presenta 3 encuentros con personas llamadas por el Señor a seguirle. Y la respuesta de Él que exige el discipulado. Y el Señor le da respuestas radicales. La primera, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hermanos, el seguir al Señor no nos garantiza que todo va a estar bien, que vamos a tener salud, que vamos a tener trabajo, que vamos a tener riqueza. El seguir al Señor es renuncia, hermanos, a la seguridad material. En la segunda respuesta que le da el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. El discipulado tiene que ser una prioridad absoluta, hermanos, incluso sobre los deberes sociales y familiares. Tiene que ser una respuesta radical. Y tercero, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es que, hermanos, cuando seguimos al Señor y tomamos esta decisión radical, debemos hacerlo sin reservas, sin arrepentimiento, sin mirar atrás. Fíjense lo que le pasó a la esposa de Job por andar de desobediente y mirar hacia atrás. Nadie puede, como dice aquí el Señor, mantener recto el arado si voltea. El camino se bifurca. Hoy el Señor nos llama a la radicalidad. El reino de Dios requiere una decisión de tiempo completo, sin medias tintas. Mirar hacia atrás, hermanos, es abrir la posibilidad de dejarse seducir por ese pasado, por esas comodidades que dejamos. El Señor hoy nos pide un compromiso total, que lo pongamos a Él por encima de la seguridad, de las ataduras familiares y de la nostalgia. Primero siempre Dios. Hermanos, no podemos caminar con Él poniendo condiciones o mirando atrás. El discipulado no se vive a medias, o estamos con Él o no estamos. Y esto toca realmente nuestra vida muy concretamente. ¿Cuántas veces decimos, Señor, te seguiré, pero primero déjame resolver mis deudas? Señor, te seguiré, pero primero déjame organizar mis planes. Señor, te seguiré, pero primero déjame arreglar mis heridas. O cuántas veces le decimos, ay Señor, hoy quisiera, pero tengo tanta cosa que hacer, Señor. Jesús nos recuerda que no hay tiempo que perder, es el hoy, es el ahora. Ese es el reino de Dios, ahora. Y el seguimiento no admite excusas. Y Santa Teresita lo entendió desde su infancia. No esperó a tener fuerzas ni a ser perfecta para entregarse a Dios. Mira que la santidad en Teresita se basa en su humildad, en su pequeñez y fragilidad. Ella dio un sí radical confiando en que el Señor haría el resto. Y ella no miró atrás, sino que se lanzó en los brazos del Señor con total confianza. Y hoy el Señor te pregunta,
¿Qué excusas le estás poniendo tú al Señor para seguirle? Tu tiempo, tu comodidad, tus miedos, tus planes. Recuerda, lo que dejas por Cristo, Él lo multiplica en bendición. Y lo que entregas se convierte en vida plena. Hermano, ¿qué te frena para entregarte completamente a Dios? Tal vez esa necesidad de tener un lugar donde reclinar la cabeza, esa seguridad financiera. ¿O será que te refrena el temor a decepcionar a tu familia? ¿O tal vez la añoranza de una vida pasada? El Señor te pide hoy que tomes el arado con firmeza y que no mires hacia atrás. Porque la vocación cristiana no admite reservas. La pequeña vida de Santa Teresita es un reflejo de hoy del Evangelio, porque ella amó en lo pequeño. Ella fue una santa que vivió la radicalidad del Evangelio, no en grandes obras, sino en ese caminito. Su vida es el contrapunto perfecto al rigor del Evangelio, porque ella tomó la decisión de seguir al Señor sin mirar atrás. Ella se entregó totalmente a Él desde la infancia, sin reservas, viviendo su voto con una entrega radical en lo ordinario. También valoró desde lo pequeño. Su arado no fue un gran apostolado, sino la fidelidad en las pequeñas renuncias, en la sonrisa, en el servicio oculto a sus hermanas de comunidad. Y también su seguridad en el amor. Su refugio no fue un nido material, sino la confianza absoluta en la misericordia del Señor, como ese niño en brazos de su Padre. Hermanos, que la fiesta que hoy celebramos en la iglesia, en la memoria de Santa Teresita, nos enseñe que la valentía de Nehemías, la fidelidad del salmista y la radicalidad del Evangelio se vivan en la humildad y la sencillez de los pequeños actos de amor que hagamos en la cotidianidad de nuestra vida, porque no hace falta hacer cosas extraordinarias, sino hacerlas ordinarias, extraordinariamente bien por amor a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la fe y por el ejemplo de Santa Teresita. Danos la valentía de Nehemías para orar y actuar con audacia. Concédenos la fidelidad del salmista para no negociar la alegría de nuestra fe en tierra de exilio. Y sobre todo, te pedimos que nos des la gracia de tomar el arado sin mirar atrás, amándote a ti sobre todas las cosas y sirviendo en lo pequeño para ser verdaderos discípulos en tu reino. Señor, danos la gracia de no quedarnos en la queja ni en la pasividad, sino de poner manos a la obra en la construcción de tu reino. Haz que nunca nos acostumbremos al exilio del pecado o de la indiferencia, sino que mantengamos fija la mirada en ti. Y regálanos, Señor, un corazón sencillo y confiado como el de Santa Teresita del Niño Jesús, para que en lo pequeño y lo cotidiano descubramos el caminito de la santidad. Amén.